A Cesarea di Filippo, Gesù chiede ai discepoli: Ma voi, chi dite que yo sea? Jesús preguntó a sus discípulos en Cesarea de Filipo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? E segna una svolta nel loro cammino dietro al maestro. Esta pregunta pone en dificultad a los discípulos y marca un cambio de rumbo en su camino en pos del Maestro. Avevano familiarità con lui, erano stati testimoni di molti miracoli compiuti. Ellos conocían bien a Jesús, ya no eran principiantes, Lo seguivano. tenían familiaridad con Él, habían sido testigos de muchos de sus milagros, Non pensavano ancora se maravillaban de su enseñanza, lo seguían a donde quiera que fuese. decisivo, quello dall'ammirazione per Gesù all'imitazione di Gesù. Y sin embargo aún no pensaban como Él. Faltaba el paso decisivo, ese que va de la admiración por Jesús a la imitación de Jesús. Ci interpella personalmente, ma io chi sono davvero per te? También hoy el Señor, fijando su mirada sobre cada uno de nosotros, nos interpela personalmente. Pero yo, ¿quién soy de verdad para ti? Non chiede solo una ¿Quién risposta soy para ti? da catecismo, ma una risposta personale. Es una pregunta que, dirigida a cada uno de nosotros, no pide solo una respuesta correcta de catecismo, sino una respuesta personal, sino de vida. Esso avviene attraverso 3 passaggi. De esta respuesta nace la renovación del discipulado. E possiamo compiere anche noi. L'annuncio di Gesù è il primo. Il discernimento Es algo que tuvo lugar a través de 3 pasos, que realizaron los discípulos y que podemos realizar también nosotros. El anuncio de Jesús lo primero, el discernimiento con Jesús lo segundo, y por último el camino en pos de Jesús. Como rappresentante dell'intero gruppo. Tu sei il Cristo. Pietro dice tutto in poche El anuncio de Jesús a la pregunta, ¿pero vosotros quién decís que soy yo?, respondió Pedro como representante de todo el grupo: tú eres el Mesías. Pedro dice todo en pocas palabras. La respuesta es exacta, pero sorprendentemente, después de este reconocimiento, Jesús ordena que no dijera nada a nadie de él. ¿Por qué una prohibición tan categórica? Por una razón precisa. Decir que Jesús es el Cristo, el Mesías, es exacto, pero incompleto. Existe siempre el riesgo de anunciar un falso mesianismo, un mesianismo según los hombres y no según Dios. Por eso, a partir de aquel momento, Jesús comienza a revelar su identidad pascual, la que encontramos en la Eucaristía. Explica que su misión se culminaría ciertamente en la gloria de la resurrección, pero pasando a través de la humillación de la cruz. Es decir, se realizaría según la sabiduría de Dios, que, dice San Pablo, no es la de este mundo ni la de los dirigentes de este mundo. Jesús impone el silencio sobre su identidad mesiánica, pero no sobre la cruz que lo espera. Es más, anota el evangelista, Jesús comienza a enseñar con absoluta claridad que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían, pero que resucitaría a los 3 días. Anche noi vorremmo un Mesías potente. Ante este anuncio de Jesús, anuncio desconcertante, también nosotros podemos quedar asombrados. También a nosotros nos gustaría un Mesías potente en vez de un siervo crucificado. La Eucaristía está ante nosotros para recordarnos quién es Dios. No lo hace con palabras, sino de forma concreta, mostrándonos a Dios como pan partido, como amor crucificado y entregado. Podemos añadir mucha ceremonia, pero el Señor permanece allí, en la sencillez de un pan que se deja partir, distribuir y comer. Para salvarnos se hace siervo, para darnos vida muere. Nos hace bien dejarnos desconcertar por el anuncio de Jesús
Y aquí se abre el segundo paso, el discernimiento con Jesús. Cuando si profila la croce, la prospettiva del dolore, l'uomo si ribella. Frente al anuncio del Señor, la reacción de Pedro es típicamente humana. Cuando se perfila la cruz, la perspectiva del dolor, el hombre se rebela. Y Pedro, después de haber confesado el mesianismo de Jesús, se escandaliza de las palabras del Maestro e intenta disuadirlo de que continúe por su camino. La cruz no está nunca de moda, queridos hermanos y hermanas. La cruz no está nunca de moda, ni hoy, ni en el pasado. Pero sana por dentro. Es delante del crucificado que experimentamos una benéfica lucha interior, un áspero conflicto entre el pensar como piensa Dios y el pensar como piensan los hombres. Por un lado está la lógica de Dios, que es la del amor humilde. El camino de Dios rehúye cualquier imposición, ostentación y triunfalismo. Está siempre dirigido al bien del otro, hasta el sacrificio de sí mismo. Por otro lado está el pensar como piensan los hombres, que es la lógica del mundo, apegada al honor y a los privilegios, encaminada al prestigio y al éxito. Aquí lo que cuenta es la consideración y la fuerza, lo que atrae la atención de la mayoría y sabe hacerse valer ante los demás. E si mette a rimproverarlo. Lo aveva confessato prima, adesso lo rimprovera. Può capitare anche a noi. Deslumbrado por esta perspectiva, Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. Nos puede pasar también a nosotros que llevemos aparte al Señor, que lo pongamos en un rincón del corazón, que continuemos sintiéndonos religiosos y buenos, y sigamos adelante por nuestro camino sin dejarnos conquistar por la lógica de Jesús. Ci accompagna in questa lotta interiore, perché desidera che, come gli apostoli, scegliamo la sua parte. Él, sin embargo, nos acompaña en esta lucha interior, porque desea que, como los apóstoles, elijamos estar de su parte. Está la parte de Dios y está la parte del mundo. La diferencia no está entre el que es religioso y el que no lo es. La diferencia crucial es entre el verdadero Dios y el Dios de nuestro yo. Qué lejos está aquel que reina en silencio sobre la cruz, del falso Dios que quisiéramos que reinase con la fuerza y redujese al silencio a nuestros enemigos. Qué distinto es Cristo, que se propone solo con amor, de los Mesías potentes y triunfadores, adulados por el mundo. Jesús nos acude, no se conforma con las declaraciones de fe, nos pide purificar nuestra religiosidad ante su cruz, ante la Eucaristía. Nos hace bien estar en adoración ante la Eucaristía para contemplar la fragilidad de Dios. Dediquémosle tiempo a la adoración, un modo de rezar que se olvida mucho. Dejemos que Jesús, pan vivo, sane nuestras cerrazones y nos abra al compartir, nos cure de las rigideces y del encerrarnos en nosotros mismos, nos libere de las esclavitudes paralizantes de defender nuestra imagen, nos inspire a seguirlo a donde Él quiera conducirnos. De este modo llegamos al tercer paso, el camino en pos de Jesús. Ponte detrás de mí, Satanás. De ese modo Jesús atrae de nuevo a Pedro hacia Él, con una orden dolorosa, dura. Pero el Señor, cuando manda algo, en realidad está ahí, preparado para concederlo. Y Pedro acoge la gracia de dar un paso atrás.
con un decentramento liberatorio, con el togliersi dal centro. El camino cristiano no es una búsqueda del éxito, sino que comienza con un paso hacia atrás, con un descentramiento liberador, con el quitarse uno del centro de la vida. Es entonces cuando Pedro reconoce que el centro no es su Jesús, sino el verdadero Jesús. Caerá de nuevo, pero de perdón en perdón reconocerá cada vez mejor el rostro de Jesús y pasará de la admiración estéril por Cristo a la imitación concreta de Cristo. ¿Qué quiere decir caminar en pos de Jesús? Es ir adelante por la vida con su misma confianza, la de ser hijos amados de Dios. Es recorrer el mismo camino del Maestro que vino a servir y no a ser servido. Es dirigir cada día nuestros pasos al encuentro del hermano. Cari fratelli e sorelle, hacia allí nos lleva la Eucaristía, a sentirnos un solo cuerpo, a partirnos por los demás. Queridos hermanos y hermanas, dejemos que el encuentro con Jesús en la Eucaristía nos transforme, como transformó a los grandes y valientes santos que ustedes veneran. Pienso en San Esteban y Santa Isabel. Como ellos, no nos contentemos con poco. No nos resignemos a una fe que vive de ritos y de repeticiones. Abrámonos a la novedad escandalosa de Dios crucificado y resucitado. Pan partido para dar vida al mundo. Entonces viviremos en la alegría y llevaremos alegría. Este Congreso Eucarístico Internacional es un punto de llegada de un camino, pero hagamos que sea sobre todo un punto de partida, porque el camino en pos de Jesús invita a mirar hacia adelante, a acoger la novedad de la gracia, a hacer revivir cada día dentro de nosotros ese interrogante que, como en Cesarea de Filipo, el Señor dirige a sus discípulos. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Al final